Bienvenidos a una nueva edición de La Mesa. Invitado Sebastián Edwards, economista, tercera visita. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por estar acá. Hola, tercera ya. Es siempre un gusto estar por acá. Sebastián, no vamos a hablar de mucho de las elecciones porque no quiero entrar a coyuntura, pero sí de un tema que tú y yo hemos hablado en diferentes ocasiones, en off o por WhatsApp, y quiero hablar un poco contigo de los temas que deberían estar en la campaña o en los programas de los dos contrincantes, pero que no están. Empecemos por eso primero. Bueno, hay un tema que tú sabes a mí me preocupa mucho, que no está en ninguna de las dos campañas. Y después podemos, si quieres, hablar de temas que deberían estar en ambas, pero están solo una. Sí, ¿ya? Sí. Yo creo que vamos a ser víctimas de una invasión extranjera masiva en los próximos 8 años. Y no me refiero a los migrantes, obviamente me refiero a los robots. Y cuando yo hablo de los robots, cuando empecé a hablar de los robots hace 2 años, la gente se reía de mí. Y poco a poco han empezado a pensar que a lo mejor no era tan tonta la idea. Yo creo que vamos a tener, como todos los otros países del mundo, en el día de hoy que estamos grabando, la noticia principal del Financial Times de Londres es sobre la invasión de los robots y cómo va a cambiar el mercado del trabajo en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar eso en Chile? ¿Estamos preparados para eso? Y es un dilema bien interesante, porque por un lado uno podría tratar de aislarse, pero si uno se aísla, uno siendo Chile, y nuestros competidores lo adoptan, esa nueva tecnología, nos van a comer todos los mercados externos. Por otro lado, si no nos preparamos, no nos aislamos, pero no nos preparamos para crear los trabajos que van a reemplazar a aquellos que van a ser destruidos, también vamos a sufrir. Y no se habla en ninguna de las dos campañas. Entonces yo digo, esta es una campaña muy siglo XX, cuando en el siglo XXI ese debiera ser el tema principal. Y tiene una serie de cuestiones colaterales que van por los lados, como el sistema de educación, por ejemplo. Y era eso un poco. El mundo, una de las conclusiones que sí podemos hablar en este contexto de estas elecciones es que la versión chilena de lo que pasó con Brexit, con Trump, con Colombia, es que el establishment no supo leer lo que realmente está avanzado, y las encuestas, con excepción de la Criterio y el Mostrador, y solo las últimas 3, tampoco. Nos compramos todos, algunos mayor, otros menores, la teoría de Carlos Peña y en menor grado la de Ascanio Cavallo, de que había esta revolución capitalista, que este gobierno había hecho unas reformas demasiado progresistas y que la gente no estaba ni ahí con ellas. Transportando eso a falla de las élites de estar hablando de los robots o de estar hablando del mundo que se viene. Para los que nos ven, los robots ya llegó. La línea 6 del metro no tiene pero ningún o sea, los camiones de Chucky, que del Estado, ya casi no tienen conductores. Claro, y no solo eso, digamos, la gente que viaja, que cada vez más chilenos viajan, ya sea por trabajo o porque van con las familias de vacaciones. Cada vez que se cancela un vuelo, que lamentablemente se ha hecho algo frecuente, la reasignación a un vuelo próximo la hace un robot. Y yo el otro día me cancelaron un viaje, llamé y le dije, señorita, yo quiero ir en este otro vuelo. No me dijeron, ya está reasignado por el robot. Yo le dije, pero es que yo ese no quiero, me gustaría este otro. Lo voy a cambiar. Me cambió y después me volvieron a poner en otro. Y era la pelea entre la señorita de Latam y el robot, y ganó el robot. Y me tuve que ir con el robot a Buenos Aires. Entonces estamos en distintos aspectos, ya llegaron, pero va a ser mucho más masivo. Y no lo hemos hablado. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque tú vives afuera, pero eres un poder fáctico, en el sentido positivo de la palabra. Eres un columnista seguido, vienes a Chile un par de veces al año y te invitan a los programas importantes, hablas de un montón de estos temas. He hablado un montón de los robots y no me hacen caso. Pero tienes la libertad, tú tienes la libertad de hablar de lo que tú quieras, eres independiente y también estás afuera y ves lo que está pasando. ¿Por qué acá las élites? Y lo de los robots es solo un ejemplo. ¿Por qué cuesta tanto ¿por qué están tan disociadas? No, yo creo que acá hay la enfermedad que es muy política en toda parte del mundo, que es el cortoplacismo. Acá, por una serie de razones, incluyendo nuestra historia reciente,
o más o menos reciente de la dictadura, está exacerbada. Entonces hay un cortoplacismo bastante absoluto. Y si uno piensa bien en los dos programas, son de muy corto plazo. No hay más que unas pinceladas gruesas, una mirada más de largo plazo. El único candidato que planteó eso, que hablaba de 20 años, era Ricardo Lagos, y totalmente lo ignoraron y a nadie le interesó, y sacó un librito que tampoco la gente ni siquiera lo leyó, ¿no? ¿Te sorprendió a ti, a todos nos sorprendieron los números, te sorprendió a ti que la campaña de Sebastián Piñera, al cual tú conoces y economista, te sorprendió que la mayoría de su campaña, la parte gruesa de su campaña hasta ahora, era lo malo que había sido, o sea, como que su contrincante era el gobierno actual y no tanto hablar de lo que se viene? Sí, yo creo que ese fue un error, uno de varios errores. Creo que la campaña de Sebastián Piñera no entendió que hay en este país una demanda por una relación entre las personas que sea mucho más horizontal. Este es un país que siempre ha sido muy verticalista y vertical, no solo desde un punto de vista de la economía, sino que la relación en los liceos, en los colegios, en los taxis. El taxista trata mal al pasajero y hay una demanda por dignidad, por tratar a la gente bien, por más tolerancia, más inclusividad, más amabilidad. Y yo creo que la campaña de Piñera no lo entendió. Y cuando lo hablaron más o menos en ese lenguaje, no parecían ser sinceros. Y ese es un problema. Ahora, yo no creo que la gente que demanda, que exige, que aspira a un tratamiento y una relación más horizontal e igualitaria, esté rechazando al capitalismo moderno. Creo que lo quieren además de, no en vez de. Y en eso quizás tú y yo estamos en desacuerdo. No, no sé. no, estoy de acuerdo, yo lo he dicho acá. Yo no estoy Entonces yo creo que Chile ya Además, tiene... el último informe del PNUD, que creo que está refiriendo un poco, dice exactamente claro, eso. que la gente quiere mejor trato, no ser tratada con dignidad, ser tratada bien. Por ejemplo, una cosa que es muy chilena y cultural. El presidente Lagos, a quien yo admiro y quiero mucho, tiende o tendía a tratar de tú a los periodistas, sabiendo que el periodista no lo puede tratar de tú de vuelta. Eso a mí me parece que es un trato desigual que no refleja ninguna maldad de parte de él, sino que es esa relación que teníamos de verticalidad. Y hoy día la gente quiere otra cosa, y eso es lo que están exigiendo. Y lo que sí todo el mundo se ha sorprendido es la magnitud de esa demanda aspiracional y que se refleja en el 20%, 21% del Frente Amplio. Hablemos un poco de supuestos. Más o menos sabemos lo que quiere hacer o lo que dice que quiere hacer la victoria de Sebastián Piñera. Ahora hay una opción bastante plausible, ¿no?, de que una coalición de centro-izquierda que, de acuerdo a los resultados del 46% que votó, se izquierdizó, el eje se izquierdizó, incluso dentro de la derecha los que ganaron fueron los más al centro, Evópoli, o sea, los más, no, la UDI salió... Pero eso, estoy de desacuerdo, esa es una evolución darwiniana. Claro, los cadáveres salen del cuadro y entran las generaciones jóvenes. Pero la derecha se sorprende. ¿Sí? ¿Por qué? Pero hasta hace un mes que Van Rieselberg estaba patoteando a Piñera diciendo si él se da mucho al centro, la UDI no va a estar ahí y ahora va a tener que agachar porque se lo trasquilaba. Pero volviendo a hacer, más o menos sabemos el programa de Piñera y la parte económica y lo que querría hacer, más o menos. No sabe, nadie le prestó mucha atención al inicio porque ni siquiera tenía un programa, señor Guillier, y el de Frente Amplio, como nadie le daba mucha opción, tampoco nadie le dio mucho boleto, que era el impuesto a los súper ricos, que ha sido un fracaso en los países que han tratado de hacerlo, en nacionalizar el 20% de las empresas, de todas las empresas, que el Estado tenga en un montón de empresas estratégicas el 20% mínimo, y no me acuerdo, un súper tren, pero bueno, la verdad que, y fuerte, no más AFP sin ningún más, pero no más AFP. La realidad es que va a llegar si se llega a algún tipo de acuerdo y llega al gobierno, ¿no? Hay cosas como, ahora ponte el gorro de economista político, o política le conoces, y dime, hay cosas de ese programa que a ti porque hay muchas cosas que son de una socialdemocracia que en Europa ya se dan, pero acá como somos tan, nos asusta hoy día la editorial del Mercurio que esto es más o menos como el plebiscito. No, yo creo que va a haber,
que el gobierno, la campaña de Guille obviamente que va a abrirse a la izquierda, que no tiene obvio, opción, es obvio, digamos, esto es de secundaria, tampoco deberíamos gastar mucho tiempo hablando de eso. Y lo que va a hacer es ofrecerle al Frente Amplio incorporar en forma muy fuerte y decisiva una serie de cuestiones que el Frente Amplio ha planteado, pero no las medidas económicas más duras, como por ejemplo el impuesto al patrimonio. Yo creo que eso a los súper ricos no lo van a incorporar, y ciertamente no la expropiación de una serie de empresas. Pero yo sí creo que no AFPs va a ser central, número uno de la nueva discusión. Asamblea Constituyente, condonación del CAE, gratuidad para todos de una vez, y una serie de medidas del Frente Amplio que ha promovido el Frente Amplio de ese tipo. Posiblemente regulaciones medioambientales más duras, todo el tema de Sharp con Ibáñez sobre el permiso de construcción en lugares emblemáticos, digamos. El mall de la ciudad de Castro, entiendo que ya está construido, pero todo eso yo creo que lo va a tomar Guille, y se va a izquierdizar. Y la duda es qué va a pasar con la democracia cristiana. Y como Guille tiene un equipo económico muy débil, porque posiblemente el economista más destacado que tiene es Osvaldo Rosales, pero que no está en el equipo económico, está en el programa general. La pregunta es si acaso van a hacer un esfuerzo por incorporar al equipo de las superestrellas de la democracia cristiana que estaba con Goich. Le van a hacer un esfuerzo, y yo creo que la democracia cristiana, o esos individuos, esas personas, van a decidir no ir con Guille. Entonces va a ser bien interesante. Guille va a tener una campaña de izquierda con un equipo económico bien débil. A no ser que fichen a Nicolás Eyzaguirre otra vez, que le gustaría, supongo. No sé, él dijo que se acababa, pero ¿tú te parece te parece exagerado, te parece lógico como estrategia electoral que la derecha lo ponga como este es un plebiscito del modelo? No, yo creo que ese es un enorme error y refleja el autismo, con el perdón de las familias que tienen miembros autistas, el autismo absoluto de la derecha o de la élite de derecha política chilena. Lo que hay que hacer es entender que hay una demanda aquí por horizontalidad, y la derecha tiene que reconocer todos los errores que ha cometido. Este es otro país, o hay dos países, digamos. El que Piñera haya tenido en la comuna de Providencia su comando es absurdo en un país, en una ciudad donde hay 6 millones de personas, en una comuna de clase media alta, ¿no? Entonces, yo voté en Recoleta, y votar en un lugar popular fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y yo me quedé todo el día en Recoleta, en Independencia. El mundo siguió, el mundo siguió adelante, la gente vivía su vida, yo le preguntaba a la gente si había votado o no, pero es otro mundo. Y yo creo que la derecha comete errores serios, de veras. Este no es un plebiscito, aquí no se va a acabar el país, va a crecer menos, pero no se va a acabar. Hablemos un poco de lo que se ve de afuera, ¿no? Obviamente la reacción inicial fue los activos chilenos bajo presión. Un inversionista a largo plazo debería estar preocupado, va a esperar a lo que pasa el 17, o va a seguir tomando decisiones porque la institucionalidad chilena es suficientemente fuerte en los aspectos económicos como para soportar los vaivenes. Tenemos 3 o 4 maneras de contestar tu pregunta. Primero, en el Financial Times no salió. Uno diría no, porque la versión... Bueno, porque Bloomberg se gana la vida comentando toda... Yo me puedo tener un ataque de tos y lo van a poner en Bloomberg, tú también. En el Financial Times no salió en la versión en papel. Hoy día en la mañana, a las 11 de la mañana chilena, en la versión que van actualizando, todavía no lo habían actualizado, no salía nada de Chile. En el New York Times no salió, en el Wall Street Journal no salió. Una primera respuesta fue ignorado. Mucho Zimbabue, ex Rhodesia, cubierto en todos los periódicos en la primera página. Una primera cosa. Segunda cosa es que
Sí, obviamente que se había incorporado un triunfo amplio de Piñera y los activos, el precio de los activos cayeron. Entiendo que al final de la jornada empezaron a recuperarse un poco. No, terminaron, la bolsa terminó la que más cayó el mundo, Felipe, ¿sabes? Sí. Y el peso, el más del base, el de la canasta de monedas que se transan 24 horas, la que más cayó. Claro. Pero yo creo que es una oportunidad y los inversionistas de largo plazo van a esperar a ver cómo termina esto. Ahora, yo creo que para el crecimiento del país, que salga Guillén no es bueno, pero la demanda de la gente aparentemente no es tanto por crecimiento. Última pregunta, si te dan un rol de ministro de Hacienda plenipotenciario, que ni siquiera tiene que pasar por el Parlamento, 3 cosas, independiente de quién gane, que te gustaría que hiciera el próximo ministro de Hacienda de Chile. No, yo creo que bueno, obviamente que estamos haciendo aquí lo que debería hacer él, porque yo vivo en Estados Unidos. No, pero yo no, yo para que quede claro, yo no estoy en campaña, ¿no? Yo no lo quise aspirando, no es ni siquiera eso, no estoy aspirando. Yo no voy a volver a vivir a Chile en los próximos 15 años, y en 15 años más voy a ser un anciano. No, yo creo que hay que destrabar todo el tema de la inversión. Entonces me dice un amigo que hizo un gran emprendimiento comercial y que la mitigación que le pidieron de tráfico urbana era que tenía que pagar su empresa y coordinar una medida en que los semáforos tenían que recoordinarse y tenían que tener 20 segundos más de luz de un color u otro. Y hay en esa comuna en particular una empresa que tiene monopolio de cambiar los semáforos y demoran 4 meses en hacer ese trámite. Entonces por 4 meses la obra no está recibida porque hay... Ahora, yo no sé si acaso hay una reglín entre el municipio, pero obviamente que no puedes tener un país en que haya una empresa que sea la que coordina, porque estoy seguro que no es tan difícil, un estudiante de ingeniería de primer año tiene que mover una cosa. Unos logaritmos. Entonces, hay una serie de cosas que están trabando la inversión y hay que hacer eso. La segunda cosa es nuestra educación técnica. Yo acá puedo hablar, desde que yo volví a Chile, yo te he escuchado hablar varias veces que has venido, ha sido tu tema emblema. La educación técnica es un desastre. Máximo Pacheco, que es renunció para hacerse cargo de la campaña de Ricardo Lagos, algunos dicen que fue una buena movida, otros que fue un error de parte de él, pero Máximo Pacheco fue el mejor ministro y que hizo esta revolución energética, que bajaron los precios, se reconectaron o se conectaron las distintas redes. Me contaba que cuando se instaló la granja de paneles solares en el norte del país, ninguno de los técnicos instalando esos paneles era chileno. No, claro. Y ganaban esa gente $1.500 o $2.000 por día, porque es un trabajo difícil, porque tienen que estar en ahí, por día, es decir, $2.000 por día. Eso es por día 4 veces más de lo que gana el obrero, la mediana de los chilenos al mes. Y no hay ni un chileno preparado para eso. Usaron técnicos rumanos, portugueses y españoles. Absurdo. Entonces tenemos que hacer la gratuidad, si la hubiéramos hecho, hubiéramos empezado por los trabajos técnicos. Y ese es un... Y el tercer punto es que naturalmente hay que simplificar el tema tributario, que es hoy día muy complicado, todavía las pequeñas y medianas empresas no lo entiendan. Y un cuarto punto, yo creo que el tema de las pensiones tiene que ser resuelto a la brevedad. Y de ahí creo que desafortunadamente la solución que está viendo va a tener Guillén no es la correcta, pero hay que solucionar el tema de las pensiones y creo yo que al final... Queda poco tiempo, pero tú el informe que tú escribiste nunca no le gustó mucho a tu cliente, porque varias de las cosas fueron bastante controversiales. Tu cliente que es tu auspiciador. Ahí está. Mi cliente era tu auspiciador. Así es. No le gustó. El informe que yo escribí no le gustó nada. Y yo ahora, mirando para atrás y releyendo, creo que al final lo que debiera haberse hecho en Chile era haber apoyado la propuesta A de ese informe, que tenía una mayoría muy pequeña, pero esa es la mejor manera de hacerlo. El tema esencial es que las AFP entraron en esta discusión cuando no debieran ser parte de la discusión en primera instancia.
En primera instancia es reparto o ahorro. Y yo creo que todos los economistas están de acuerdo que ahorro es mejor, pero que es muy difícil llegar ahí. Y como en Chile ya llegamos a eso, y esa es otra discusión, cómo nos costó hacerlo, lo hicieron bajo dictadura, pero una vez que tienes ahorro te quedas con ahorro. Ahora, ¿quién hace el ahorro? Las AFP no necesariamente. Puede ser el Hogar de Cristo, puede ser como en Islandia. Yo vengo de Islandia, terminamos con esto si quieren, el país más igualitario del mundo, con un coeficiente Gini de 0.23. Y tiene un sistema de ahorro, pero que en vez de ser AFP son las mutuales. Y las mutuales son de los trabajadores, pero ahorran y tienen cuenta individual. Entonces, AFP o no es secundario. Ahorro o reparto. Y yo prefiero ahorro por una serie de razones técnicas. Bueno, siempre quedan temas pendientes. Gracias por haber estado acá. Gracias, Iván. Bueno, ha sido otra edición de La Mesa. Nuestro invitado fue economista, profesor de UCLA, Sebastián Edwards. Será hasta la próxima y muchas gracias por haber venido. Un gusto como siempre.